Los delitos de lesiones están previstos en el Código Penal argentino en el artículo 89 y hasta el artículo 94 bis. Es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, para identificar la sistemática del código, vamos a explicar. En el artículo 89 están previstas las lesiones leves, en el artículo 90 las lesiones graves, en el 91 las llamadas lesiones gravísimas, y luego en el artículo 92 y 93 están previstas agravantes y atenuantes para esos delitos de lesiones. Luego en el artículo 94 está las lesiones culposas y se agregó un artículo 94 bis juntamente con el artículo 84 bis del homicidio culposo agravado. En este caso el 94 bis trata las llamadas lesiones culposas agravadas. Bien, empezamos con algunos conceptos generales para todas las figuras de lesiones. En primer lugar, ¿cuál es el bien jurídico protegido en estos delitos? Es la integridad física y la salud de las personas en las distintas modalidades de lesiones. Se protege la integridad física tanto en el aspecto anatómico como en el aspecto fisiológico. ¿Qué significa eso del aspecto anatómico y el aspecto fisiológico? Significa la estructura del cuerpo, esa es la parte anatómica, y la fisiológica significa el funcionamiento del organismo. Entonces, cuando se hace referencia a la salud o a la integridad física como bien jurídico protegido, estamos viendo esos dos aspectos, y téngase en cuenta que cuando se habla de la salud nos referimos a la salud física y a la salud psíquica. En principio, la autolesión no es un delito, no está previsto el caso de quien se provoque una lesión a sí mismo, y eso por disposición del artículo 19 de la Constitución Nacional, el principio de lesividad que protege las llamadas acciones privadas. Las acciones privadas de las personas que no ofendan a terceros, entonces no pueden considerarse delito, de modo que quien se cause a sí mismo una lesión no puede ser sancionado penalmente. Lo que está previsto en el Código Penal es provocar una lesión a otro. Ahora, no hay que confundir el caso de la autolesión con la lesión consentida. Es decir, una cosa es que yo me provoque a mí mismo una lesión, esa no es punible, y otro caso es que alguna otra persona me cause una lesión que yo consiento. Si yo presto el consentimiento, pero el autor de la lesión es otro, entonces ahí podríamos estar en el caso de los tipos penales de las lesiones. Es decir, ese no sería técnicamente un supuesto protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué ocurre en estos casos de lesiones consentidas? Lo que ocurre en estos supuestos es que el consentimiento entra a jugar como un supuesto de exclusión de la tipicidad o exclusión de la antijuricidad, de acuerdo a la posición que uno adopte en la doctrina penal en este tema de la parte general, que es el consentimiento y sus consecuencias en la teoría del delito. Hay autores que dicen el consentimiento excluye la tipicidad. También dependerá de cada figura penal. En este caso, por ejemplo, en el delito de lesiones, si la persona consiente en que otro le provoque algún tipo de lesión, dicen eso sería causa de atipicidad. De ser así, hay que hacer una aclaración. Entonces, la falta de consentimiento sería un elemento de la tipicidad objetiva y que a la vez debe ser conocido por el autor. Estos son, en principio, del 89 al 91 delitos dolosos. Entonces, la falta de consentimiento es un elemento del tipo objetivo, eso debe estar abarcado también por el dolo. O sea, el autor tiene que saber, para provocar la lesión, que no existe el consentimiento de la víctima. Eso para un sector de la doctrina penal. Hay otros que consideran que el consentimiento, en todo caso, solo podría excluir la antijuricidad, de modo que la conducta sería típica, pero estaría justificada por el consentimiento.
La cuestión es importante desde el punto de vista práctico, es decir, si consideramos como excluyente de la tipicidad o de la antijuricidad. ¿Por qué? Si bien en los dos casos vamos a concluir en que el consentimiento excluye la ilicitud del hecho, no hay injusto penal, no hay ilícito penal, pero de todas maneras es distinto que lo consideremos al consentimiento a nivel de tipicidad o a nivel de antijuricidad. O sea, como excluyente de la tipicidad o como excluyente de la antijuricidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia práctica? Los casos de error. Si lo incluimos en la tipicidad, la falta de consentimiento como un elemento del tipo objetivo, como postula un sector de la doctrina penal, entonces los errores sobre el consentimiento de la víctima en materia de lesiones van a ser considerados errores de tipo, con las consecuencias que sabemos tiene el error de tipo. Si es invencible, excluye la tipicidad. Si es vencible, excluye la tipicidad dolosa, pero queda subsistente la tipicidad culposa. En cambio, si lo consideramos un elemento excluyente de la antijuricidad, es decir, como si se tratara de una causa de justificación, el consentimiento, entonces en los casos de lesiones, el error sobre el consentimiento nos llevaría a las reglas del error de prohibición, es decir, que los errores sobre el consentimiento serían errores de prohibición con las reglas de errores de prohibición. Significa, si el error es invencible, se excluye la culpabilidad. No se excluye la tipicidad ni la antijuricidad. Y si el error es vencible, subsiste la culpabilidad. O sea que el delito está completo y además, en principio, si el autor tuvo dolo, sería un delito doloso. ¿Cómo podría darse un error sobre el consentimiento? Bien, se han dado muchos casos de error sobre el consentimiento, por ejemplo, en una intervención médica, en una práctica médica. El médico que tiene que, eh, por ejemplo, amputar una pierna y por error amputa la otra. En esos casos, bueno, habrá un error sobre el consentimiento. Entonces, de acuerdo al modo en que se considere la influencia del consentimiento en la tipicidad o en la antijuricidad, este caso se va a resolver como un error de tipo o como un error de prohibición. Entonces, repito, hay dos posiciones: las que consideran que el consentimiento excluye la tipicidad, quienes consideran que el consentimiento excluye la antijuricidad, es decir, que sería una causa de justificación. En cualquiera de los dos casos, está claro que ese consentimiento para que se provoque la lesión, como podría ser el caso de una intervención quirúrgica, por ejemplo una operación de cirugía estética, la víctima consiente en que le modifiquen la anatomía, específicamente, por ejemplo, la forma de la nariz, en el caso de una intervención de ese tipo. Ese consentimiento estaría excluyendo, repito, la tipicidad o la antijuricidad. Ahora bien, ese consentimiento tiene un límite, y en esto está de acuerdo la doctrina, tanto los que dicen que es causa de exclusión de la tipicidad como de la antijuricidad, y el límite es la dignidad humana. Es decir, se considera que hay casos de lesiones que no se pueden consentir porque significaría renunciar a la dignidad humana. Entonces el consentimiento no se puede aceptar como excluyente ni de la tipicidad ni de la antijuricidad. Por ejemplo, el caso de quien acepte voluntariamente que otra persona le ampute un brazo, por ejemplo, sin ninguna necesidad desde el punto de vista médico, cuando no existe una situación de necesidad para salvar la salud o la vida de esa persona. Esos supuestos se consideran una afectación a la dignidad humana. O la donación de un riñón, o simplemente sacar un riñón sin que exista una necesidad de salvar una vida humana. Entonces hay límites que están impuestos por lo que se considera la dignidad del ser humano. Algunas lesiones sí se pueden consentir, pero cuando está en juego también la dignidad humana, ahí hay un acuerdo en que en esos supuestos ya no hay
exclusión de la tipicidad o de la antijuricidad. El consentimiento no puede admitirse en esos casos. Bien, hay que distinguir también lo que es la autolesión de lo que es la autoría mediata de una lesión, algo así como ocurre o podría ocurrir en el caso de homicidio. Lo que no se puede penar es la autolesión por el artículo 19 y de hecho en el código no está penado, pero sí está penada la lesión en autoría mediata utilizando a la víctima como un instrumento que actúa bajo error. Por ejemplo, yo quiero lesionar a la víctima y lo que voy a hacer es provocar que ella misma se cause su propia lesión mediante un engaño. Entonces engaño a la víctima y le hago creer que está realizando una actividad que no tiene ninguna consecuencia cuando en realidad yo he ordenado las cosas de modo que le van a provocar una lesión. Por ejemplo, le hago tomar una bebida, un café que yo le serví con alguna sustancia que le va a provocar una lesión, un daño en su organismo, por ejemplo, una enfermedad o una descomposición. Entonces, en esos casos es la propia víctima la que está causando su lesión, pero ella está actuando bajo error y el error ha sido dispuesto o ha sido organizado de parte mía, de modo que la autoría de esas lesiones se trasladan al sujeto que tiene el dominio del hecho y que se vale del otro que actúa bajo error. Eso es una lesión en autoría mediata, no es una autolesión. O sea, esa lesión sí es punible. Otro punto que hay que aclarar cuando hablamos de lesiones son las lesiones al feto. Cuando el artículo 89, 90, 91, 94, etcétera, hablan de lesionar a otro, se refieren a lesionar a una persona ya nacida. Las lesiones al feto no son punibles en el sistema penal argentino, a diferencia de otros sistemas penales más modernos, como por ejemplo el español y el alemán, que son códigos más recientes, digamos, en el tiempo. Entonces sí prevén este tipo de lesiones, las lesiones al feto. Repito, nuestro código no las incluye, no las prevé, entonces en principio las lesiones al feto son atípicas, excepto que el autor lo que haya querido hacer haya sido intentar un aborto, no consiguió dar muerte al feto y le provocó lesiones. Eso podría ser penado como tentativa de aborto, pero en principio las solas lesiones al feto no serían punibles. Hubo un intento de incluir las lesiones al feto de parte de la doctrina penal. Por ejemplo, Carlos Creus en algún momento sostuvo que cuando el artículo 89, 90, 91 hablan de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otro, ese otro sería también el feto. Es decir, el otro abarcaría las personas nacidas y también las personas por nacer. Bien, desde la otra parte de la doctrina se le dijo a Creus que eso sería una afectación al principio de legalidad, estaríamos haciendo una aplicación analógica y además que se afectaría la sistematicidad y coherencia de nuestro código en materia de delitos contra las personas. ¿Por qué? Porque si cada vez que el código dice otro hay que entender también el feto, entonces tendríamos que hacer esa interpretación para todos los delitos contra las personas. Por ejemplo, tendríamos que llegar a la conclusión errada de que el homicidio culposo del artículo 84 también se aplica al aborto y entonces habría aborto culposo. ¿Por qué? Porque el artículo 84 habla de causar la muerte de otro por imprudencia o negligencia. Y si ese otro puede ser la persona nacida y la persona por nacer, ahí estaría el aborto culposo, cuando toda la doctrina considera que eso no es correcto. El aborto culposo no está penado en nuestro sistema. Además, tendríamos, por ejemplo, como consecuencia que las lesiones graves del artículo 90 del Código Penal se tendrían que aplicar también para el caso de quien lesiona al feto. ¿Y esto qué consecuencia traería? Que las lesiones graves al feto tendrían más pena que el aborto mismo. El homicidio preterintencional también tendría que aplicarse en el caso del feto, es decir, una cantidad de consecuencias que harían perder
la coherencia y la sistematicidad de nuestro código en materia de delitos contra las personas. Por eso se dice que cuando el código hace referencia al que causare un daño en el cuerpo o en la salud de otro, ese otro es solamente la persona nacida. Y cuando el código se refiere en el artículo 85 y siguientes a causar un aborto, ahí está hablando de la muerte del feto, pero no ha previsto las lesiones. ¿Tendría que preverlas? Y tal vez sí, tendría que haber previsto o tendrían que incorporarse. De hecho, en los dos anteproyectos, los dos últimos, tanto el 2013-2014 como este 2018, están previstas las lesiones al feto también. Pero hasta el día de hoy, expresamente eso no está previsto. Existe, sin embargo, alguna posibilidad de sancionar de algún modo las lesiones que se causen al feto. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál es esa posibilidad? Es lo que se llama en la doctrina penal el cambio del estatus jurídico del objeto de protección penal. ¿Qué significa esto? Puede ocurrir que, por ejemplo, un médico realice algún tipo de maniobra abortiva o le suministre a la mujer embarazada algún medicamento que sabe que le va a provocar el nacimiento de la criatura con alguna deficiencia física, es decir, con alguna lesión. Fíjense que en estos casos el despliegue de la acción, de la conducta, se realiza en un momento en que la víctima no es todavía una persona nacida, la víctima todavía es un feto. Cuando se produce el resultado, ahí sí se trata de una persona ya nacida. Entonces hay un cambio en el estatus del objeto de protección. La víctima pasa de ser persona por nacer a ser persona ya nacida. Y supongamos que esa persona nacida padezca y manifieste esa lesión durante toda su vida o durante un tiempo prolongado en los primeros años de su vida. Eso puede ser considerado una lesión. La defensa podría decir en ese caso, mire, aunque este niño no pueda mover un brazo, mover las piernas, como consecuencia de aquella intervención del médico sobre la mujer embarazada, vamos a decir que no se puede imputar las lesiones porque cuando el médico, el imputado, desplegó la acción, la víctima era todavía un feto. Es decir, actuó sobre un feto. Y el artículo 89, 90 o 91 exigen que se lesione a otro y ese otro es una persona ya nacida. Bien, esa sería una postura, y es una postura, de hecho, en la doctrina penal, sobre todo en la doctrina penal española y alemana, donde se discutió más este tema. En la doctrina argentina es muy poco lo que se ha dicho sobre este problema del cambio de estatus del objeto de protección, que es un tema netamente de la imputación objetiva del resultado. Y desde otra perspectiva se dice, miren, no es necesario, y esta creo que es la posición correcta en este sentido, no es necesario que cuando se despliega la conducta, el objeto de protección ya tenga el estatus jurídico que le exige la figura penal. Dicho de otro modo, no es necesario que cuando el médico actúa sobre el feto, cuando todavía es un feto, no hace falta que ya sea persona nacida. Sí hace falta que los efectos, o al momento de producirse los efectos, esa víctima sea una persona nacida. Y ahí tenemos una lesión. Lo mismo se podría decir, y lo mismo se dice, respecto a la discusión entre el despliegue de la acción sobre el feto cuando la muerte se produce fuera del seno materno. En ese caso discutiríamos, ¿es aborto o es homicidio? Pero acá estamos hablando de un resultado que solamente signifique uno de los supuestos de los artículos 89, 90 o 91. Entonces, sí puede ocurrir, sí puede darse el delito de lesiones cuando se despliega la conducta siendo la víctima todavía un feto, pero sin embargo el resultado se produce después cuando ya es una persona nacida. Eso es una lesión, se puede considerar una lesión. Ahora, después vamos a ver qué tipo de lesión. No solamente teniendo en cuenta la gravedad, es decir, si es leve, grave o gravísima, sino si se trata de una lesión dolosa o culposa, porque lo único que aclaramos
hasta este momento es que se podría imputar ese resultado. En principio, a título de imprudencia, podría ser si la conducta del médico al momento de realizar esa acción sobre la mujer embarazada, sobre el feto, podía ocasionar ese resultado de las lesiones aun cuando la persona nacía. Pero para poder imputar esa lesión a título doloso, además hace falta que el autor se represente la posibilidad de la producción de ese resultado, lesiones en la persona que van a nacer. O sea, para imputar las lesiones del 89, 90, 91, en estos casos de cambio de estatus del objeto de protección, va a ser necesario además que el autor se represente el tipo de lesión que va a provocar en la víctima, pero que esa lesión va a perdurar después del nacimiento. Bien, en esos casos sí se podría imputar entonces el resultado de lesiones en estos supuestos de llamados cambio de estatus jurídico del objeto de protección. Vamos a ver las lesiones leves. El artículo 89 del Código Penal dice: se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Esa es la figura básica: causar un daño en el cuerpo o en la salud, a la que después se van a considerar agravantes de acuerdo a los resultados provocados en las lesiones graves y en las lesiones gravísimas. ¿Qué significa un daño en el cuerpo y qué significa un daño en la salud? Primero, el daño en el cuerpo es una alteración en la estructura física del organismo del ser humano. Es una alteración a esa estructura física de la persona. En este caso hay que tener en cuenta que basta con la alteración de la estructura física, es decir, no hace falta que ese daño, que esa alteración importe una desmejora o no importa si lo mejora. Cualquier modificación de la estructura física ya puede significar unas lesiones por daño en el cuerpo. Por ejemplo, el hacerle una modificación en la estética del rostro de la persona ya es considerado un daño en el cuerpo, aunque esa modificación en el rostro le signifique objetivamente o para la mayoría de las personas un mejoramiento desde el punto de vista estético. Por ejemplo, yo le hago una cirugía estética a la víctima sin su consentimiento, pero después de la cirugía podríamos estar de acuerdo en que es más bella esa persona, pero si no hubo tal consentimiento que excluye la tipicidad, eso será un daño en el cuerpo, es decir, una alteración de su estructura física, y por eso ya se considera unas lesiones. Ejemplos de daños en el cuerpo, generalmente los que más se dan en la práctica son las cortaduras, las contusiones, quemaduras, alguna mutilación. Eso es una alteración en la estructura física. Son discutidos los casos de el corte de cabello y el corte de las uñas. ¿Por qué son discutidos? Porque en principio es una alteración a la estructura física del organismo. El cortar el cabello o el cortar las uñas implicaría un cambio en la estructura física de la víctima. Pero lo que ocurre es que son partes del cuerpo que están destinadas a cortarse habitualmente. Entonces hay un sector de la doctrina que dice eso no es una lesión y otros que dicen sí es una lesión. Es decir, cortarle el cabello a la víctima sin su consentimiento sería un supuesto de lesión por el daño al cuerpo, y lo mismo sería el caso de cortarle las uñas. Aunque técnicamente pudiera considerarse un cambio en la estructura física del organismo, ¿es cierto? Porque antes tenía uñas, ahora ya no las tiene, o las tiene más cortas. Antes tenía más cabello, ahora ya no tiene tanto, lo tiene más corto. Es cierto, pero también hay que considerar en estos casos el principio de la insignificancia, como excluyente de la tipicidad que vale para cualquier figura penal. Si la alteración es insignificante, el cortar las uñas, por ejemplo, eso podría no considerarse una lesión.
Ojo que los autores que admiten que no es una lesión el corte del cabello o el corte de las uñas, todavía pueden considerarlo como un delito contra el honor de la persona, es decir, un caso de injuria en algún supuesto especial. Eso es el daño en el cuerpo. El daño en la salud, en cambio, es la alteración del funcionamiento del organismo, es decir, ya no se altera acá la estructura anatómica, sino lo que se altera es el correcto funcionamiento del organismo de la persona. Se afecta en este caso entonces el aspecto fisiológico de funcionamiento, y ahora sí es necesario, para que la conducta sea típica, que esa alteración en el funcionamiento del organismo implique una alteración que disminuya el funcionamiento. Es decir, el cambio ya no es como en el caso del daño en el cuerpo. En el daño en el cuerpo no importaba que el cambio significara una mejora. Recuerden el ejemplo de la cirugía estética de la nariz. Le mejoró la nariz, igual es una lesión por un daño en el cuerpo. Ahora, para que sea un daño en la salud, es necesario que ese cambio en el aspecto fisiológico le signifique necesariamente una disminución en el funcionamiento del organismo de la víctima. De modo que una modificación del aspecto fisiológico que le mejore el rendimiento de, por ejemplo, de defensa para enfermedades, eso sería una modificación del aspecto fisiológico, pero no sería una lesión. Entonces es necesario, en el caso del daño en la salud, que esa modificación implique una alteración en menos del organismo de la víctima. Serían, por ejemplo, los casos de contagiar en una enfermedad, provocar un mareo, provocar vómito, provocar malestar, incluso el caso de provocar dolor a la víctima se considera como un supuesto de daño a la salud. Siempre y cuando esos mareos, malestar, dolor, enfermedades tengan cierta entidad, tengan cierta relevancia, porque no se olviden, aquí vamos a aplicar también el principio de la insignificancia. Bien, es un delito doloso, la lesión leve del artículo 89 es un delito doloso, significa que el autor tiene que representarse los elementos objetivos del tipo penal, y entre esos elementos objetivos del tipo penal estaría el daño en el cuerpo o el daño en la salud y la falta del consentimiento de la víctima. El autor tiene que saber que está provocando ese daño en el cuerpo o la salud sin consentimiento de la víctima. Cualquier clase de dolo bastaría. No necesariamente tiene que ser dolo directo, sino también el indirecto y el eventual. Los casos de error sobre cualquiera de estos elementos excluyen la tipicidad de este delito doloso y nos llevarían al tipo culposo en caso de que el error fuera vencible. Entonces, ese error puede recaer sobre el daño en el cuerpo, el daño en la salud, o incluso sobre la falta de consentimiento. Si el autor piensa que tiene consentimiento para realizar esa modificación en la estructura anatómica, por ejemplo, eso sería un error de tipo que excluye el dolo. Bien, vamos a las lesiones graves que están previstas en el artículo 90 del Código Penal, y van a ver ustedes que ahí en el artículo 90 se enumeran una serie de supuestos específicos teniendo en consideración cuál ha sido el resultado concreto de ese daño al cuerpo o la salud. Entonces, hay ciertas lesiones que por su entidad se elevan a una categoría superior y el delito se hace más grave. El fundamento del agravante entonces tiene que ver con la mayor afectación a la integridad física o a la salud. Ese es el fundamento, por eso la pena se agrava en hasta 6 años de prisión, de 1 a 6 años. Y los supuestos son si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado por el trabajo para más de un mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. Una serie de supuestos específicamente señalados o identificados en el artículo 90 que implican
una afectación a la salud o a la integridad física un tanto mayor que cualquier otra lesión común, estándar, digamos. Bien, hay una característica tanto en este artículo 90 como 91 del Código Penal, y es el hecho que está pensado en una serie de resultados específicos, con lo cual nos hace pensar en la idea de que el Código Penal sancionado hace 100 años estaba de la mano acorde a un sistema de imputación penal totalmente distinto al que se reconoce actualmente. En la actualidad, y digamos que en estos 100 años de evolución de la dogmática penal ha habido cambios importantes, y entre esos cambios importantes lo que más se destaca es la evolución del tipo subjetivo, es decir, de lo que el autor tiene que representarse, del concepto de dolo, de las distinciones en materia de dolo, del trabajo con los errores que excluyen el dolo, el respeto al principio constitucional de culpabilidad. Es decir, hay un concepto en la teoría del delito, un concepto de dolo muy distinto al concepto de dolo de hace 100 años. Entonces, evidentemente, el legislador diseñó estos tipos penales de lesiones teniendo en cuenta sobre todo los resultados causados. Pero al día de hoy es imposible interpretar estos tipos penales de lesión grave y lesión gravísima sin una exigencia de dolo respecto también a ese resultado. Si son delitos dolosos, es necesario pensar que para que se justifique el agravante de la pena, el autor también tiene que representarse que el daño que está provocando en el cuerpo o en la salud es mayor, y es uno de estos daños específicos que menciona el artículo 90 o el artículo 91 en su caso. ¿Qué es lo que caracteriza a la lesión grave y también la diferencia con la lesión gravísima? Son dos requisitos en el artículo 90, el debilitamiento y la permanencia. Esos son los dos requisitos que surgen de las lesiones graves. ¿Qué significa el debilitamiento? Una disminución en las funciones del organismo, del cuerpo, lo que no tiene que llegar a desaparecer, es decir, las funciones del organismo, del cuerpo no tienen que llegar a desaparecer, porque si desaparecen ya estamos en presencia de seguramente el artículo 91. Lo que acá tiene que haber es un debilitamiento de esas funciones. Y el otro requisito es la permanencia, es decir, una cierta persistencia en el tiempo que nos hagan pensar en una gravedad de esa lesión. Bien, vamos a ver cada uno de los supuestos en particular, porque acá el código nos obliga a hacer un análisis específico, detallado, de cada uno de estos casos. La debilitación permanente de la salud es el primer supuesto que nos marca el artículo 90. Significa el desequilibrio funcional del organismo por un periodo de tiempo considerable. Y ese desequilibrio significa una disminución de la fuerza, de la resistencia en el organismo para evitar las dolencias o las sensaciones molestas. En el caso de una enfermedad que signifique el debilitamiento permanente de la salud sería un ejemplo de este primer caso. La debilitación permanente de un sentido se refiere acá a los 5 sentidos de los seres humanos: la vista, el oído, el tacto, el olfato. Hay que tener en cuenta que lo que se tiene que debilitar es el sentido y no los órganos que forman parte de ese sentido. Por ejemplo, la pérdida de un ojo puede significar el debilitamiento de un sentido en la medida en que le impida ver a la persona de la misma forma. Si hablamos de la pérdida del sentido, directamente ya pasamos a las lesiones gravísimas, a otro supuesto distinto. En este caso, entonces, lo que tiene que tratarse es del debilitamiento del sentido, no de los órganos que forman parte de esos sentidos. El debilitamiento permanente de un órgano significa
el órgano entendido en su sentido fisiológico y funcional. La debilitación permanente de un miembro, se hace referencia a los brazos y a las piernas. La dificultad permanente de la palabra, en este caso hablamos de una lesión que puede significar, por ejemplo, una lesión en la lengua o en las cuerdas vocales de la víctima que le impidan el ejercer el uso de la palabra, o también algún daño de tipo cerebral, que es el que maneja y coordina la palabra, ¿no? Luego dice el artículo 90, inutilidad del trabajo por más de un mes. Se cuenta el mes así como lo establece el Código Civil argentino, es decir, que la persona no pueda trabajar por más de un mes, y hay que tener en cuenta un parámetro general y un parámetro especial, es decir, un pronóstico que hace el médico en el caso particular de que esa persona no va a poder trabajar porque, por ejemplo, no puede caminar por 40 días, evidentemente esa persona no va a poder trabajar por más de un mes. Pero también hay que tener en cuenta determinadas cualidades específicas de la persona en relación a su trabajo. Ejemplo, el locutor que necesita de su voz como una herramienta indispensable para su trabajo. Si esa lesión le provoca la imposibilidad de hablar normalmente por 40 días, uno puede pensar, bueno, un albañil podría trabajar igual. Bueno, pero esta persona es un locutor, la víctima es locutor, entonces necesita de esa facultad del habla, y si no la tiene está imposibilitada para el trabajo por más de un mes. Entonces sería una lesión grave también. O sea que hay un parámetro general y hay un parámetro específico. Hay que tener en cuenta que los menores y los ancianos, por ejemplo jubilados, aunque no trabajen, también pueden ser víctimas de lesiones graves si es que las lesiones impedirían a una persona que trabaja, le impedirían trabajar por más de un mes. Si se trata de ese tipo de lesiones, también ellos pueden ser víctimas de este supuesto específico. La deformación permanente del rostro significa una modificación en la estructura anatómica de la persona, y en este caso es necesario que, como se exige la deformación permanente, es necesario que se produzca la pérdida de simetría. Hay una discusión con respecto a el grado de deformación que tiene que existir en la víctima. Algunos autores exigen, para que se configure el agravante por este motivo, que el rostro, en definitiva, provoque un rechazo automático en las demás personas, y otros no exigen tanto, simplemente dice basta con que se pueda advertir en el rostro de la persona esa modificación de afeamiento, y en esto se tiene en cuenta, cuando se habla de rostro, se tiene en cuenta las partes que van de oreja a oreja y desde el mentón y hasta el frontal, aunque algunos autores tratan de incluir también el cuello o alguna parte del pecho que quede al descubierto según las formas habituales de vestir. Hay una discusión sobre si la lesión en el cuello, por ejemplo, o en el pecho, eh, provocaría una lesión gravísima por esta deformación permanente del rostro. Por ejemplo, supongamos que pasa si una quemadura en el cuello le deja a la víctima una cicatriz permanente. Bien, algunos dicen por el principio de legalidad el rostro solamente tiene que ser esta parte que va desde la frente y hasta el mentón de oreja a oreja, y otros dicen esto otro también tiene que estar incluido el cuello porque es parte que se ve de acuerdo a las formas de vestir. El caso más problemático que tiene el artículo 90 es el caso de las lesiones con puesta en peligro de la vida del ofendido. ¿Qué significa eso? Que la vida del ofendido tuvo que haber corrido peligro como consecuencia directa de esa lesión específica. Hay primero una discusión en doctrina sobre
¿Cuándo se da esa puesta en peligro? Es un pronóstico que se hace desde el punto de vista ex ante, o sea, cuando tenemos ya el resultado concreto de la lesión y tenemos que pensar si la lesión en sí puso en peligro en ese momento la vida del ofendido, o hay que tener un criterio ex post. La mayoría de la doctrina penal argentina dice el criterio ex post es el que hay que considerar. ¿Qué significa? Verificar después de la lesión que esta lesión provocada, por ejemplo, clavar un cuchillo en la zona torácica, le va a significar a la víctima que no se sepa si va a salir con vida o no. Que sea la posición mayoritaria no creo que no significa que esté bien, que sea la correcta. Entiendo que el criterio debe ser un criterio en el momento de la realización del hecho. Entonces, por ejemplo, una puñalada en la zona torácica, cualquier persona razonable tiene que pensar o imaginarse que puede poner en peligro la vida del ofendido. Entonces, creo que ese es el criterio correcto. Si se aumenta la escala penal en la lesión grave por este supuesto de puesta en peligro de la vida del ofendido, entonces deberíamos manejarnos con ese criterio. Ahora bien, esta lesión grave con puesta en peligro de la vida del ofendido va a generar una gran discusión en la dogmática penal argentina, porque se va a confundir con la tentativa de homicidio. En algún momento algunos autores trataron de presentar este caso de lesión grave con puesta en peligro de la vida del ofendido como una lesión preterintencional, como una figura preterintencional. ¿Qué significa eso? Basta con que el autor tenga dolo de provocar una lesión en el cuerpo o en la salud, y después es necesario que esa salud tenga tal magnitud que haya puesto en peligro la vida del ofendido. Pero ese peligro para la vida no hace falta que el autor se la represente. Esa es la estructura preterintencional. Dolo de provocar una lesión genérica e imprudencia respecto al resultado específico que sería puesta en peligro de la vida del ofendido. Bien, esto se criticó, por ejemplo, Sanchinetti criticó esta posición de autores como Soler o Núñez, con el argumento de que, primero, las escalas penales serían desproporcionadas. ¿Por qué? Porque si esto es una lesión preterintencional, tendría una pena de 1 a 6 años y sería más grave que el homicidio preterintencional, o sería tan grave como el homicidio preterintencional, que exige lo mismo, es decir, dolo de lesionar, pero imprudencia respecto a un resultado mayor, la muerte. Eso es el homicidio preterintencional del 81, inciso primero. Entonces, ¿cómo puede ser que aquello exija el mismo dolo y una imprudencia, un resultado mayor, y tengan la misma pena? Es más, las lesiones gravísimas, si son preterintencionales también, como sostienen estos autores tradicionales, Soler, Núñez, las lesiones gravísimas tienen una pena de hasta 10 años de prisión. Sería más grave una lesión preterintencional que el homicidio preterintencional del 81, inciso primero. En conclusión, por las proporciones de las escalas penales de las distintas figuras, la armonía y la sistemática de nuestro código, no se puede admitir que estas lesiones del artículo 90 simplemente se cometan con el dolo de lesionar genérico más la imprudencia respecto al resultado. Entonces, hace falta que el autor se represente también la gravedad de esas lesiones. Ahora, si también se representa la gravedad de esas lesiones, significa que tiene que saber que esas lesiones van a ser tan graves que van a poner en peligro la vida de la persona. Y eso no es ya una tentativa de homicidio, sobre todo si se acepta que la tentativa de homicidio también se puede cometer con dolo eventual. Y más difícil sería el tema si el concepto de dolo significa solo la representación de ese resultado. En fin, el problema es un problema muy difícil de solucionar cuando estamos en presencia de la tentativa de homicidio, cuando en presencia de las lesiones graves con puesta en peligro de la vida del ofendido. Y es por eso que muchos autores aconsejan suprimir esta forma de las lesiones graves,
con puesta en peligro de la vida del ofendido. Sacarla del artículo 90 para que no se confunda con la tentativa de homicidio. Tal vez, como la tenemos en el código y hay que hacer alguna interpretación, tal vez la más aceptable sea considerar que la lesión grave del artículo 90 significa un dolo de lesionar, y respecto al resultado, peligro para la vida del ofendido, se exige lo que se llama un dolo de puesta en peligro. De hecho, el artículo 90, con la agravante esta de la puesta en peligro de la víctima, es un delito de peligro. Y cuando hablamos de tentativa de homicidio, es necesario un dolo de lesión de la vida. La diferencia entre un dolo y otro sería el grado de representación, el nivel de representación de la muerte de la víctima. La tentativa de homicidio tendría que aplicarse cuando la representación de la posibilidad de muerte de la víctima sea más cerca, más cierta, más específica o más concreta, mejor dicho. Bien, de todas maneras sería aconsejable suprimir esta modalidad de las lesiones graves y tendríamos un problema menos en el Código Penal argentino y no habría ninguna laguna de punición. Luego, las lesiones gravísimas del artículo 91 del Código Penal también prevén una serie de supuestos específicos, de supuestos diferentes, que tienen como diferencia esencial con las lesiones graves el hecho de que en un caso se produce el debilitamiento en el artículo 90 y en el artículo 91 directamente la inhabilidad, inutilidad permanente, dice el supuesto del artículo 91. Inutilidad permanente. Una cosa es el debilitamiento, otra cosa es la inutilidad. Permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o la capacidad de engendrar o concebir. Acá se agrega un supuesto. Pero la gran diferencia es que en el artículo 90 se habla de debilitamiento y en el artículo 91 se habla de inutilidad. Hay que tener en cuenta que en el caso de la pérdida de capacidad de engendrar o concebir, tiene influencia importante el consentimiento de la víctima. Entonces, en los casos en que la víctima, por ejemplo, se realice una vasectomía, mejor dicho, consienta para que le practiquen una vasectomía o una ligadura de trompas, lo que va a llevar a que pierda su capacidad de engendrar o de concebir, en estos casos el consentimiento tiene el valor de excluir la tipicidad de la conducta. Bueno, es un delito doloso también, las lesiones gravísimas, entonces el autor tiene que saber que está provocando una lesión y tiene que saber además el tipo o el grado de lesión que está provocando, que es una de esas mencionadas en el artículo 91. En el artículo 92 se prevén las agravantes a las lesiones en los distintos supuestos, o sea, lesiones leves, graves o gravísimas, cuando exista una relación o un vínculo de los establecidos en el artículo 80 del inciso primero, pero además en cualquiera de las circunstancias en que se configure el artículo 80, es decir, cualquiera de las agravantes del homicidio que están previstas en el artículo 80 en sus 12 incisos, se podría pensar que se da también en el caso de las lesiones, por ejemplo, lesiones en el ámbito de un caso de violencia de género, lesiones por odio racial. Todos los supuestos del artículo 80 en principio podrían trasladarse acá y hay un aumento en la escala penal de acuerdo al tipo de lesión provocada. En el caso del artículo 93 se trata de la atenuación de las lesiones por el estado de emoción violenta. Y en el artículo 94 se trata de las lesiones culposas. Se aplican en este caso todos los mismos criterios del homicidio culposo, es decir, esa lesión culposa se puede provocar por acción o por omisión. Si es por acción, tiene que haber una acción, conducta,
humana un resultado, lesión, relación de imputación objetiva y relación de causalidad previamente. En el caso de las lesiones por omisión, los elementos de la omisión impropia, situación típica, no realización de la acción mandada, posibilidad material, resultado típico, nexo de evitación, posesión de garante. En este caso de las lesiones culposas no hace falta dolo, sí hace falta que se dé esa relación de imputación objetiva entre acción y resultado, y ahí estaría la relación de imprudencia, el título culposo. En el 94 bis están previstas las lesiones agravadas en caso de producirse en el ámbito de accidentes de tránsito y en determinados supuestos específicos que coinciden con los supuestos del artículo 84 bis, con lo cual son aplicables las mismas consideraciones que hicimos en aquel momento de política criminal y de dogmática penal. Es decir, se puede criticar este artículo como un abuso de la demagogia legislativa, y desde el punto de vista dogmático es necesario tener en cuenta que no basta con que exista un lesionado, un automóvil y uno de los supuestos que se mencionan ahí: exceso de alcohol en la sangre, exceso de velocidad o semáforo en rojo. No es suficiente, sino que lo importante acá es determinar que en el caso esa infracción al deber de cuidado, esa infracción específica, fue la que determinó la producción en el resultado de lesiones. Algo que no habíamos mencionado cuando hablamos del homicidio culposo agravado es el problema de la culpa temeraria, el significado de la culpa temeraria, que es una categoría que no, digamos, que no proviene de la dogmática penal alemana y que puede generar, y de hecho genera mucha discusión en nuestra dogmática penal de raíz alemana, porque nosotros definimos o diferenciamos el dolo directo, indirecto, eventual, la culpa con representación y la culpa sin representación. Estas son las distintas categorías en lo que se refiere al tipo subjetivo. Y esto de la culpa temeraria no sabemos exactamente dónde ponerlo. Bueno, hay quienes consideran que estos casos de culpa temeraria deberían absorber también los casos de dolo eventual, pero en realidad los casos de dolo eventual son casos de dolo, de manera que no hay por qué pensar que estos supuestos de culpa temeraria abarquen también los casos de dolo eventual. Tal vez solo se refieren a los supuestos de culpa consciente, y específicamente dentro de su supuesto de culpa consciente casos de culpa grave, pero no necesariamente los de dolo eventual.